Bueno, queremos Señor, te doy gracias en esta noche porque podemos juntarnos a leer tu palabra, podemos juntarnos a estudiarla, porque Señor, sabemos que si nuestro corazón está dispuesto, venís y hablas a nuestro corazón, a nuestra alma. Te pedimos, Señor, que guardemos o que podamos guardar dentro nuestro cada enseñanza. Amén. Y en el momento oportuno sean traídas a nuestra memoria. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a salir hoy diferentes. Amén. A marcar un presente en nuestro corazón. Cada vez que leemos tu palabra, Señor, puede ser un nuevo yo, una nueva persona. En nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, yo me ponía hoy no, bueno sí, no, en toda la semana venía viendo distintos, entonces las personas que Dios elegía, las personas que Dios llama. Pero capaz ya han escuchado o ya hemos hablado de esto, pero yo me ponía a pensar lo que quizá, o por ejemplo, yo tengo un profesor, de hecho, bueno, no voy a decir porque si no, capaz que lo escuchen. No, un profesor que tiene un preferido en el curso. Porque resulta que las primeras clases la pegó fuerte con unas respuestas que ninguno sabía. Entonces él elige y dice, no, mi elegido es él porque él se nota que él sabe, porque él no sé qué, que pum, que pan, y se tira manso Willy ahora, pero él es el preferido. Llega a la hora que quiera, hace lo que quiera. Y yo me ponía a pensar en qué se basaba Dios a la hora de elegir a las personas. Entonces vamos a ver ahora primero en Ezequiel, capítulo 1. En Ezequiel capítulo 1, versículo... son desde el primero. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en el medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esta persona ya de entrada ya ha sido privilegiada porque se abrieron los cielos y él vio visiones de Dios. Y en el versículo 2 dice, en el año quinto de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y empieza toda una visión que Dios le revela a Ezequiel. Y era lógico que yo me ponía, ahora les pregunto a ustedes, ¿era lógico que Dios eligiera a Ezequiel para llamarlo? El título del capítulo 2 dice llamamiento de Ezequiel. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, las gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. Bueno, les dice que no va a mandar, le dice yo te envío, pero el título dice el llamamiento de Ezequiel. Ahora yo les pregunto, ¿era lógico que Dios lo eligiera a Ezequiel? ¿Qué les parece? Si él era un sacerdote, se supone que estaba consagrado a Dios, ¿era lógico? Sí. Y sí, era lógico que Dios lo eligiera, se supone que estaba dedicado a eso, que se supone que Dios le mostraba, y Dios le había mostrado tremenda visión, y después de tremenda visión era lógico que lo iba a llamar. Y a veces nosotros vemos a la gente o decimos, bueno, capaz yo veo a Dante Gebel y digo, pucha, mira todo lo que hace, qué sé yo, todo lo que el Señor lo ha llamado, qué sé yo. Y sí, porque él está consagrado para Dios. Es lógico que veamos que Cash Luna, por ejemplo, haga la noche de milagros o los domingos de gloria, no sé cómo se llama, y haga milagros, o es lógico que Guillermo Maldonado, por ejemplo, y sí, porque se ha consagrado para Dios, era lógico. Y después vamos a Éxodo, capítulo 3. ¿Y tu compañero? ¿Era lógico? Era lógico porque, bueno, saca todo lo que tenía con Dios. Ah, bueno. Era lógico que fuera el preferido. En Éxodo 3, 4, dice, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta gran visión. Bueno, el título dice llamamiento de Moisés, leámoslo del primero. Apacentando Moisés ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo,
Iré yo y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Para ver, fue a ver. Pero el título dice llamamiento de Moisés. Y yo me preguntaba, Moisés en esa temporada no era una persona que estaba consagrada a Dios. Pero, ¿qué pasaba con Moisés? Era del pueblo de Dios, porque resulta que en su sangre corría sangre hebrea. Entonces quizás no decimos, él se había volcado a las costumbres egipcias y adoraba a los dioses egipcios. Pero yo encontré el sentido, bueno, lo eligió porque era de su pueblo. Entonces entiendo que hay como cierta relación, es decir, bueno, no es que eligió a uno que no, lo eligió a él porque venía de su pueblo, porque bueno, al principio él lo había escogido, qué sé yo, aunque sabía, qué sé yo, pero yo encontraba esa cierta lógica que lo había elegido porque era judío. Y lo salvó para eso. Era hebreo porque lo había elegido para eso, aún sabiendo que no iba a comportarse los primeros años de su vida como un hebreo. Y después en Mateo, Mateo 9:11 dice, en el versículo 9 empieza y habla del llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó. ¿Mateo cuánto? 9:9. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y bueno, y empieza a contar qué pasó después. Pero resulta que ya acá yo me pongo a pensar por qué lo llama a él si no era una persona consagrada a Dios y tampoco era una persona que se comportaba como un judío. De hecho, él se consideraba romano, era una persona que era un cobrador de impuestos. Y me pongo a pensar yo por qué Dios lo hubiera elegido a él antes que una persona que quizás si era o si estaba consagrada a Dios. Y me pongo a pensar y llego a la conclusión de que mi mente humana o yo, si viera en la mesa, elegiría al que, bueno, aparentemente está más preparado. Bueno, si ustedes tuvieran que formar un equipo para lo que sea, van a elegir a los que supuestamente tienen las mejores características. Entonces digo yo, bueno, Mateo lo eligió porque tenía una profesión interesante, qué sé yo. Dije, yo me puse a pensar. Tenía cierta condición social para ser preferido antes que otro. ¿A quién vas a elegir? ¿Al paralítico que está allá o a otro? Dije yo, ese es mi pensamiento. Dije yo, ¿por qué yo lo elegiría? No entiendo yo por qué Jesús lo elige. Y dije yo, bueno, lo justifico ahí en la profesión que él tenía o en cómo él vivía o los recursos que él podía tener. Pero después se me empieza a desbaratar la teoría esa porque yo en Marcos, ahora vamos a ver en Marcos 1:16. Primero Ezequiel, Mateo. Primero Ezequiel, después vimos Moisés. Moisés, perdón. Y ahora vimos Mateo. Y ahora vamos a ver cómo las escalas sociales van bajando o cómo las expectativas van disminuyendo y el sentido empieza a perderse. Porque ya de repente Jesús estaba llamando a un sacerdote y ahora llamaba a un pecador que ni siquiera era... ¿Qué? Y robaba también. Que robaba en sus impuestos, como todos los políticos, menos el y dice, andando, Jesús llama a 4, ¿y qué dice el título? Pescadores. Perdón, ¿Marcos cuánto? 1:16. Ya acá las profesiones, no por menospreciar ninguna, pero vamos a ver a quién va a llamar para que forme parte de tu equipo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y ya acá yo ya no tenía explicación. Y resulta que tampoco, con los que no encontraron explicación tampoco eran los fariseos. Porque empezaron a decir, no es este el hijo del que dice que es el hijo de Dios, el que... Y yo me ponía a pensar, si supuestamente Jesús era el hijo de Dios, el rey, qué sé yo, como él se proclamaba, el rey de los judíos, y qué sé yo, ¿no se iba a rodear de gente que estuviera a su altura? ¿Por qué él quería rodearse de gente que no
no tenían como las condiciones, ni siquiera le creían, ni siquiera practicaban. Uno robaba. Entonces los fariseos dicen en Mateo 9:9, cuando resulta que lo llama Mateo, dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y no es que esa pregunta la hacen ellos inocentemente o dulcemente, sino que había como una especie de chicana, decir: mira el Jesús con quién come, tan santo que mira con quién está comiendo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces yo me ponía a pensar qué amplia es la misericordia de Dios, de decir, bueno, ¿quién soy yo comparada, por ejemplo, a una persona como Ezequiel, que es el personaje que yo elegí como decir, bueno, el ideal? Sí, que sí, seguramente tuvo sus errores, ¿no? Pero ¿qué tenía Pedro? ¿Qué tenía el pescador? ¿Qué tenía el que robaba con los impuestos? Y me hacía pensar y reflexionar o llegar a una sola conclusión de que somos importantes para Él, todos. Y que no viene a buscar justamente a los que ya están aparentemente convertidos, o a los santos, o a los que se creen, sino a los que no lo son. Viene a buscar a los pecadores, qué sé yo. Y nosotros cuando, por ejemplo, nos comparamos, ¿cómo te sentí? O yo buscaba a Pablo, por ejemplo, él dice en 1 Corintios 1 Corintios 1, 28, 29, él dice: de lo más vil y menospreciado, de allí vos sacaste. O sea, él se comparaba con Jesús y decía: de lo peorcito agarraste y me levantaste. Y yo me ponía a pensar cuántas veces yo no me he sentido así, no digna. Es decir, bueno, qué bueno que Dios me tenga en consideración, y decir, bueno, qué bueno que Dios me haya permitido escuchar de su palabra y escuchar que Él me ama. Qué bueno. O aun cuando no lo merezco, aun cuando soy justamente una pecadora, cuando me equivoco, cuando todo el día estoy... Por ejemplo, ayer tuve un exabrupto por un tema de la facultad. Y cuando menos me di cuenta, mi mamá me dice: Sharon, ¿por qué estás hablando así? No es que estaba insultando, ¿no? Pero estaba muy enojada y no supe controlar mis emociones. Se supone que uno de los frutos del Espíritu es como... Y vos te sentís mal porque le fallás al Señor, y a mí me pasa. Y muchas veces puede que nos sintamos así. Es decir, ¿qué tengo yo para que el Señor me llame? Acá el Señor a todos nos ha llamado. Y nos llama para que hagamos, siempre vemos en el versículo de Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos, y cómo Él nos llama a formar parte de la gran comisión y de todo el trabajo tan importante que Él ha hecho, ¿no? ¿Y en qué escala estoy yo de Ezequiel a los pescadores, a los pescadores y a los pecadores? ¿En qué rango estaré yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Y qué tan importante soy para Dios? Que así como lo llamó a Ezequiel, lo llamó a Moisés, que lo cogió del principio, también me llama a mí. ¿Qué tan importante soy para Dios? En Juan 15, 16, ahora busquemos. San Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. O sea que Él nos elige a nosotros. Aún antes de que nosotros lo conozcamos a Él ya nos había elegido. Ya éramos importantes para Él. Después leía... Porque vieron la historia de la pesca milagrosa, de los panes y los peces. Bueno, resulta que fueron 2. El Señor repite el milagro. Es raro porque el Señor nunca repetía los milagros. Pero
Eso está en Mateo 16. En realidad lo relatan los 4, pero Mateo 16, 15 está la... Mateo 14, 13 y después está en Mateo 15, 32, lo anoté re mal. Él repite 2 veces el milagro, cuando muy poquito, ¿no? Él hace justamente un milagro, hace que 4.000 personas, primero 5.000 personas coman de, a ver, no les voy a inventar, 5 panes y 2 peces, y después de 4.000, de 7 panes y unos pocos peces, alimentó 4.000 personas de nuevo. Y los discípulos que ya estaban ahí con él, todos los escogidos, los pecadores, los pescadores y todos los discípulos ya estaban reunidos. En el versículo 5 del capítulo 16 dice: llegando sus discípulos al otro lado, todo esto después de la pesca, se habían olvidado de traer pan. Otra vez les había pasado lo mismo, estaban sin tener comida. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto nos dice porque no trajimos pan. Levadura, harina, pan, dijeron, el Señor nos está tirando en indirecta. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, que hombres de poca fe, que no tenéis pan? No tenían pan, y él les preguntaba: ¿por qué piensan que no tienen pan? Y pues porque no tenemos pan, decía la mente limitada de ellos. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 personas y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije? Bueno, y él los reta porque les dice: ¿cómo puede ser que no entienden lo que estoy hablando? O sea, no están en la onda, le habrá dicho Jesús. Pero él les llama la atención y les dice: no se olviden que con poco yo puedo hacer mucho. Y volviendo al hilo de en qué escala, en qué parte de la escala me siento yo, o en qué rango me sentiré yo de Ezequiel a los pecadores, que a veces no nos sentimos como super tops, de decir, bueno, Dios me va a elegir a mí porque estoy haciendo todo bien, sino que nos sentimos como no dignos. A mí me pasaba que no me sentía digna. Me pasa que a veces no me siento digna. No somos dignos ni siquiera. Y dentro de esa indignidad que sentimos, decimos: ¿qué tengo yo para ofrecer a Dios? Si lo que tengo es poco. No tengo nada. En realidad tenemos un montón para ofrecerle a Dios. Pero a veces pensamos que tenemos poco, o que no somos buenos en nada, y entra también un poco la autoestima y que no. Pero el Señor nos dice: no se olviden, ¿no ve que de lo poco yo hice un montón? No se olviden de mi poder. Y por último vamos a leer en Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, este es el primer discurso de Pedro. Fíjense la unción que ya tenía Pedro. Y Pedro era el pescador, era el menor en esa escalita que yo inventé. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Hecho cuánto? Hechos 2:17, esto se lo dijo a Joel, pero él lo trae a colación. Y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero la primera parte dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿El espíritu de quién? De Dios. O sea que el espíritu que Jesús tenía, es el que va a derramar en nosotros. O sea que el milagro ese de los panes y los peces y la pesca milagrosa, y cuántos más que hay en la Biblia, ese espíritu que lograba esos milagros, también el Señor lo quiere depositar en mí al haberme llamado. Entonces, como reflexión final, es que Dios no se fija en cuánto podemos nosotros merecer ese llamado, sino que simplemente Él nos llama. Y nos llama la atención y nos dice: no se olviden, porque no tengan pan no significa que no tienen pan. Aunque no tengan pan, el pan lo van a tener, porque estoy yo acá. Y el Espíritu, más adelante dice, el Espíritu de Dios va a ser derramado también en nosotros. Así que bueno, vivamos esta semana recordando que lo poco que tengamos en las manos de Dios siempre es útil. Y que no importa cómo nos consideremos o nos sintamos nosotros,
Señor igual dice que somos importantes y nos llama igual. Y a todos nos asigna una tarea. Así que bueno. Justo se nos fue la que hace las preguntas disparadoras. No sé si quieren acotar algo. Muy interesante el hecho de que Dios no elige a las personas preparadas, sino que elige a los que no saben y los prepara. ¿Podrías buscar A ver, dale. Jeremías 1, versículo 4? De los primeros. Ahí había dicho algo. 1:4. Versículo 1, Jeremías 1, versículo 4. A ver qué dice. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Creo que es. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a la nación. Hasta el 8. Te di el otro. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Claro, bueno, yo creo que Dios siempre está presente en nuestras vidas y que Dios muchas veces ya nos muestra el camino, muchas veces que no sabemos para dónde tirar en nuestra vida porque por nuestra falta de autoestima sentimos que no somos capaces de lograr cosas, todo lo que nos propongamos, pero hay que entender que la clave, bueno, es la fe básicamente. Siempre hay que centrarnos en que si nosotros lo podemos percibir en nuestro interior, no en nuestra mente, en nuestra capacidad también de pensar que las cosas pueden darse bien, podemos atravesar cualquier dificultad, ¿no? Porque como decía Jesús, que nosotros hemos venido también a hacer milagros incluso más grandes, mayores que Él. Y a mí me gusta de Jeremías, que por ejemplo los otros ya eran todos adultos, pero Jeremías le dice que era un niño, o sea que ni siquiera hace distinciones de edad, y cuando llama no se fija ni siquiera en eso. Por ejemplo, la misionera que vino el miércoles dice que ella recibió el llamado cuando era una niña. 8 años. A los 8 años. Entonces ni siquiera Dios hace como esa distinción de decir, bueno, no, los niños no. No están preparados. No están preparados. Chicos, no tienen conocimiento. Y Moisés, ¿qué le dijo cuando lo llama? Que era tartamudo. Que yo no soy lerdo en el habla, ¿no? ¿Cómo le dice? Sí. Bueno, le dice básicamente que era tartamudo. no se sabe expresar bien ante las multitudes. Esas cosas. Claro, a pesar de que había sido instruido con la mejor educación. Ajá. Está Entonces bueno hay que seguir ese aporte. el camino de la fe. Lo Que es creer que importante. podemos hacerlo, concebir milagros en nuestra vida. Mi acotación viene con respecto de que casualidad, no sé, tipo cuando leíste lo del llamamiento de Mateo, justamente hace 2 horas atrás, o 1 hora y media, estaba escuchando una prédica acerca de, que hablaba acerca de expandir quizás, o abrir nuestra mente en términos de fe, para entender que a veces, tipo Dios llama a las personas que menos esperamos. Y ponía la comparación esta de cuando llamó Mateo, y decía básicamente que cómo podía ser que Jesús llamara a Mateo, ¿no? Porque justamente él, digamos, su ¿cómo se dice? Su trabajo, claro, su profesión era básicamente robarle a las personas. Porque básicamente él dice, bueno, yo no me considero parte de ellos, así que me voy con los romanos, les ayudo a los romanos a juntar los impuestos, y de esos impuestos, según la cara que vos tengas, te cobro un poquito más y con eso me quedo. Estaba autorizado, era Claro, así. con eso me quedo yo para poder subsistir. Y decía, justamente hablaba de esto, de que cuando Jesús se sienta con él y los pecadores, y dice que aparecen los fariseos, ¿no? Tal cual. A decirle eso de que, ¿cómo puede ser que la persona que se supone que es hijo de Dios, como vos decías, esté sentados con ellos? Entonces hablaba con respecto a que a veces nosotros somos esos fariseos que pensamos... Nosotros mismos. Claro, tal cual. ponele, si vos ves, no sé,
por poner una comparación, ¿no? Creo que todos estamos más o menos en la misma línea de pensamiento. En la onda. Claro, en la onda. En el espíritu. Si vemos, no sé, que de repente sale, no sé, un abortista, por ejemplo, a predicar, Ujú. nos va a No te parecer la- escandaloso. no O te sea, lo esperas. ¿cómo puede ser? O cosas así, Un ¿no? abortista. Tipo, o cualquier otra persona que nosotros pensemos que no tiene nada que ver con la Bueno, religión. lo que pasa con Daddy Yankee ahora. Claro, o por ejemplo con Daddy Yankee. Que por ahí muchos no le creen, ¿viste? No se ha convertido realmente, ¿no? Yo lo quiero petar. Y hablaba de esto Confirmación. de que si Jesús estuviera hoy acá, él llamaría justamente a esas personas que menos creemos que podrían estar cerca de la fe o que menos creemos que podrían ser los indicados para ese llamamiento. Y hablaba básicamente de eso, ampliando un poco más lo que vos decías. Tipo, primeramente ponernos a pensar de quiénes somos nosotros, ¿no? Para llevar su palabra. Y también entender que hay otras personas que tampoco están tan preparadas, ¿no? Pero sin embargo él las llama. Porque sin importar tus imperfecciones, ¿no? O quién vos seas, o en qué creas quizás en otras cosas, tipo, sos importante para él. Y hay una comparación muy graciosa que es que cuando Jesús, no me acuerdo bien cómo es la historia, pero básicamente antes de morir él como que hace como un paso con el burro, o ¿cómo se llama? Ah, se sube. ¿Cómo se llama eso? La entrada triunfal a Claro, Jerusalén. esa, la entrada triunfal no es que entra con un caballo así como Con un corcel. con un corcel Tipo así. el zorro. Claro, Pero sino un que asno. entra arriba de un asno. Y veía unos memes que decían que incluso hasta un burro era como algo útil para él, ¿no? Y podía ser parte del propósito. Y también iba enfocado acerca de eso, que incluso hasta un animal que vos decís, ¿a quién le importa un burro, no? Si total lleva carga nomás. Podría haber elegido Yo un creo que Podría haber hermoso elegido corcel. cualquier cosa, podría haber elegido, no sé, un camello, Un no sé, carruaje, de última. cualquier cosa, porque era la entrada triunfal, ¿no? Pero terminó eligiendo Está bueno. a un asno. Está bueno el punto ese, y hace rato le hablaba, o yo, no sé, de la autoestima. De que por ahí no. Y en este caso los fariseos eran los que decían. Hacían sentir a los pecadores, pecadores, en vez de incluirlos y de ser por eso el nuevo mandamiento que Jesús deja es que se amen los unos a los otros, porque justamente no había amor de los unos a los otros. Entonces cuando Jesús se sienta con los fariseos, en vez de decir, mirá qué bueno, el Hijo de Dios está incluyendo, quiere que todos se salven, quiere que todos se sienten en la mesa, en vez de hacer eso, lo que hacía era remarcar en ellos el pecado y hacerlos sentir pecadores. Y por ahí pasa eso, abriendo ya un poco más la idea de la iglesia y de cómo la gente ve la iglesia. Es decir, lo primero que te dicen es yo no voy ahí porque yo me la remato. Para que yo a la iglesia, yo no, ese no es un lugar para mí porque yo soy yo en la iglesia. Y a veces eso también, eso claramente influye en la autoestima también a la hora de decir, bueno, cuando una persona llega a los caminos de Dios, sigue teniendo ese problema de decir, no, que Dios me va a llamar a mí. Está bien, Dios me salva, Dios me da la salvación y puedo ir al cielo, me da su perdón. Pero a veces también hay cierta herida en el corazón que no te deja avanzar. Y en ese caso eran ellos los que debían involucrarlos, los que los rechazaban, sintiéndose perfectos ellos. Y ese es el error muchas veces. ¿Y a quién llamó Jesús? ¿A ellos? A ellos. A los que aparentemente merecían ser escogidos, porque se supone que en realidad los que al final son los fariseos deberían haber sido ellos parte de los discípulos, porque tendrían que haber tenido una conexión con Dios. Y se supone que se la pasaban todo el día en la sinagoga leyendo la Biblia y enseñando. Exactamente, ayunando. ¿Cómo es que no estaban entonces, cómo es que no lo reconocen? Que llegó un punto en el que en realidad ellos como tomaron como una imagen más o menos de lo que sería Jesús y dijeron, bueno, Jesús tiene que ser esto, esto y esto, y de repente cuando llegó rompió con las expectativas que ellos tenían y en realidad no conocieron al Jesús que ellos querían conocer, sino que conocieron al verdadero Claro, Jesús la y idea no que ellos pudieron tenían. soportar tipo ese choque Fue con muy su idea. chocante. Jesús fue muy chocante. Sí. Sí, fue contra todo lo que ellos creían. O sea, Pero darle yo la creo que el mejilla Señor- al que te pegue, llevarle la carga al que te lo pida, y Por- el otro dice, ¿cómo puede ser? y a eso- O sea, perdonarle al que te maldice. Igual ¿verdad? todavía sigue siendo chocante. Sí. Y ahí por eso se rompe el paradigma de decir, bueno, ya no voy a llamar a los que aparentemente merecen ser elegidos. Voy a abrir, y ahí viene también la idea, no, sino el principio de la gracia, es decir, qué inmensa que es su gracia y su misericordia, de que ahora no solamente se van a salvar los judíos, sino también los gentiles. Y abre encima, viene y dice que no solamente los judíos van a entrar al reino de los cielos, sino también
los gentiles, sino también los pecadores, sino no solamente los que tienen la nacionalidad judía, sino también los extranjeros. La verdad es que me gustaba hacer ese paralelismo entre los llamados de las personas a las que yo elegía, porque no debiéramos sentirnos menos que nadie, sino... Y algo que tenían en común todas estas personas que Jesús llamó es que lo siguieron. Sí. Por eso es importante decir, una vez que yo me entero la noticia de que soy importante para Dios, de que he sido llamado, aun cuando no merezco, pero ahora te toca a vos. Jesús te llama, pero vos lo tenés que seguir. Como una respuesta. Yo creo que cuando vos entendés y descubrís quién es el que te llamó, creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, a mí me llamó el Rey del Universo. O sea, cuando vos entendés eso y asumís, ¿no?, que Dios de toda la creación te miró, te amó y planificó cosas con vos. O sea, cuando realmente lo entendemos es cuando acudimos al llamado y decimos, yo no me puedo perder esto. O sea, el Dios del universo me llamó para ser parte de algo grande. Y ahí se restaura la autoestima que se pudo haber roto en la infancia, en la adolescencia. Yo hablaba con alguien, con una chica, una piba que también anda como muy en la misma onda que nosotros, andan en el espíritu. Y la chica me decía que tenía una piba en la iglesia, que la chica no se valoraba a sí misma, no se daba como el respeto que ella tenía. Pero aparentemente tendría que ella misma darse el respeto que tiene, porque va a la iglesia, porque entiende que Dios la ama, qué sé yo, pero claramente eso habla de una autoestima que no está sana. Y cuando nosotros realmente entendemos eso, de que Dios nos ha llamado y que somos importantes, no solamente se sana nuestra autoestima en el área del servicio dentro de la iglesia, sino que en todas las áreas. Porque vos ya dejás de sentirte el chichón del piso, ¿sí? el chichón del piso, o lo último, ¿viste? O el trapo que limpian, sino que en todos lados el Señor te da como la autoridad para pararte en la vida como quien realmente sos un hijo de Dios. Y aún los gobiernos humanos se someten a tu Dios. Entonces, ¿quién sos vos? Está bueno entender eso de que somos importantes para Dios. Y si Él nos ha llamado a cumplir una tarea tan importante, en todas las áreas de mi vida aplica. A la hora de decir, bueno, me están faltando el respeto, y decir no. Y poner orden también. ¿O cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una situación de decir... me tratan mal pero me quedo, o busco aprobación en los demás, y eso habla de una autoestima que no está sana. Cuando entiendo el valor de Dios en mi corazón y lo recibo, el Señor empieza a sanar nuestro corazón y nos hace aptos, no solamente para cumplir el propósito en Él, sino también para desarrollarnos y desenvolvernos en la vida diaria. Está bueno eso como acotación. Eso no traía ese enfoque, pero está bueno remarcarlo porque es como un plus que el Señor nos da. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Vos, Marito, quieres decir algo? No problema. No timo, como le dijera a mi teacher de inglés. ¿Ah? ¿Y qué? No, nada. Pucha, lo dijiste despacito, ¿qué dijo? No, nada más, digo, en inglés me hacen hablar, le digo, no, nada más. En inglés, porfa. Bueno, Gaby, ¿algo más? Sí, Gaby nos hizo un aporte re interesante. Destacar que siempre el camino de Dios está lleno de montañas, está lleno de... Es un camino, como dice Jesús, un camino angosto, y tenemos que atravesarlo siempre, que es el camino de la vida, el camino del crecimiento personal, espiritual, un camino lleno de pruebas y de fe. Constantemente hay que tener mucha fe porque Jesús está para enseñarnos el hecho de la fe. Bueno, también, como sabemos, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa? Que nosotros tenemos que vivir una vida que... También porque cuando leemos la Biblia es una forma de buscarle un propósito a nuestra vida. Nosotros, que tenemos para poder caminar un camino, también es bueno plantearse para dónde queremos caminar, hacia dónde queremos ir en nuestra vida, qué queremos conseguir. Quiero tener hijos, quiero tener un trabajo, quiero dedicarme a esto, quiero tener una pareja, quiero
ver cuántas cosas quiero lograr en mi vida y también tener en cuenta que todo eso se puede lograr teniendo claro qué es lo que quiero. Hay que saber al que camino. Por ejemplo, también decía que un pueblo sin visión es un pueblo destinado a la muerte o al fracaso, algo así. Entonces es importante tener una visión, que es básicamente el propósito, qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Y ahí es cuando empiezan las pruebas, ¿no? Las pruebas de fe, los problemas, ¿no? Porque, a ver, no siempre es así, a veces es más claro de lo que pensamos. Lo que pasa es que siempre es un tema de autoestima y de falta de confianza. ¿Qué es la falta de confianza? Confianza significa confianza significa con fe actuar, claro. Creer o con fe actuar significa también. Y es básicamente todo eso en nuestra vida, es falta de confianza. Y también si hemos logrado cosas, es gracias a nuestra confianza y a nuestra fe que podíamos lograr eso. Tal cual. Vos dijiste hace rato que era como una montaña con subidas y bajadas. Y pasa también que a veces, a mí me ha pasado que por momentos me siento Ezequiel y por momentos me siento la pecadora, ¿viste? Por momentos decís, ay, sí, el Señor me va a usar porque no sé qué. Y de repente pasó algo y decís, no, Señor, no lo merezco. Y te tirás al piso. Pero qué importante lo que decís vos, de tener una fe constante, no una fe con altibajo, con caída. Claro, sino tratar de permanecer, decir, bueno, no lo merezco, pero en su palabra dice que su gracia me alcanza y aún a pesar de no merecerlo me sigue haciendo sentar en la mesa. Y es parte de creer eso, porque la Biblia la tenemos que creer y una vez que nosotros empezamos, como él dice, leer la Biblia también nos da una dirección, porque nosotros una vez que leemos la Biblia empezamos a alimentar nuestro corazón y la fe viene por el oír palabra del Señor. Entonces nuestra fe va a mantenerse constante, todo como todo viene de la mano. Sí. Yo recibo el llamado del Señor, lo sigo y ahora empieza el camino. Sí. Armate de Biblia, armate de palabra y ya vamos por una fe constante que nos permita seguir la aventura. No, ajá. El miércoles nos visitó una misionera, Soler, y ella está en Marruecos y yo la observaba y digo, esta mujer vive aventuras tremendas tomada de la mano de Dios. Contarle lo de la Biblia. Ella cuenta de que obviamente que es un país restringido donde no se puede predicar, donde no se puede llevar Biblias ni nada de eso. Sin embargo, dice que ellos cargan en sus valijas alrededor de 20 Biblias, en sus valijas entre la ropa, y pasan por los escáneres, pasan por la inspección de los soldados marroquíes y todo lo demás, o algo así. Los revisan, y dice que no ven las Biblias. El Señor las hace invisibles. O sea, hace invisibles las Biblias. Y ellos logran pasar las Biblias y siguen a escondidas predicando ese evangelio, ¿no? De poder, de milagros. ¿Y ahí qué postura puedes tomar sabiendo que te van a revisar todo y que por culpa de esas Biblias te pueden deportar del país? ¿Qué haces? Ahí ya te meten preso. Claro, pero ¿qué haces? ¿Le das para adelante o qué? Y ellos lo que deciden es confiar en Dios. Y simplemente están ahí, dice paradito, ella decía, ¿no? Paradito. Dice que hay una adrenalina por dentro. Sí, es tremenda la adrenalina que ellos viven y experimentan realmente a Dios, ¿no? ¿Hugo tiene algo para acotar del tema? No. Estoy escuchando. Ya después acotar. Entonces, y esta semana pasada escuchaba a algunas personas y le preguntaba a Dios por qué las personas no creen muchas veces en lo que nosotros predicamos, no creen simplemente. Y algo que el Espíritu Santo me hablaba esta semana y yo le decía, ¿por qué ellos no pueden creer? ¿Por qué no haces que ellos crean en vos? ¿Por qué no te revelás a ellos? ¿Por qué no te mostrás a ellos? ¿Por qué no haces algo para que ellos te crean? Y anduve estas 2 semanas preguntándole a Dios eso, y antes de ayer el Espíritu Santo hablaba conmigo y me dice, porque yo no puedo hacer eso, porque la fe es una decisión. Aparte, si entonces yo le digo, ¿cómo no van a creer? Tienen que creer. Pero hay personas que lamentablemente no creen. Recordemos que Judas lo traicionó conviviendo con él. Su fe no fue suficiente, ¿no? Y muchos no le creyeron. Entonces, la fe es una decisión también. Así como nosotros decidimos cosas en nuestra vida, yo decido creerle a Dios.
¿Por qué? Porque, y él me decía, vos decidiste un día creerme. Y es verdad, yo un día con 9, 10 años decidí creerle. Por la situación que yo vivía en mi casa, el continuo como de abusos, de situaciones, de peleas, de borrachos y de montones de cosas. Yo decidí, y yo le dije a Dios, yo decido que vas a ser mi papá a partir de hoy, te voy a creer. Y eso, todo eso lo recordaba, y cada uno de ustedes también tiene que tomar esa decisión. Así como un día decidieron decir, voy a estudiar esta carrera. Hubo incertidumbre en eso, sí. Otros la tuvieron más clara, otros no. Yo decido ir a este lugar, yo decido salir con estas personas, yo decido. Entonces así también ese poder que cada uno tiene para decidir, también lo tiene para decidir creerle a Dios. Y acudir al llamado de Dios, ¿no? Nosotros decidimos. Por eso es que cada uno de nosotros, aún en eso, se sigue manejando la libertad de elegir que Dios nos ha dado, ¿no? O sea, Dios dice, yo quiero que Agustín me elija, ¿no? Pero que él decide elegirme y creer. Que Mauro crea en mí porque él decidió hacerlo, no porque le he dado señales de esto, simplemente porque él decidió creerme. En el poder de libertad que yo les he dado, cada uno va a ir decidiendo si cree o no cree, ¿no? Y si acude o no a ese llamado que Dios nos ha hecho. Yo me puedo pensar y digo, wow, que le llegue una carta a cada uno de ustedes diciendo el presidente de la nación los ha elegido, ¿no? Y los hace llamar. Yo pienso que ustedes, si no tienen zapatos, se compran, ¿no? Y wow, ¿no? Sea quien sea el presidente, ¿no? Y wow, es un privilegio que haber sido Sí voy, ¿sabes qué? Bueno, entonces, o alguien así, ¿no? De eminencia, decir, yo voy a ir voy a acudir a ese llamado porque es alguien importante. Y sin embargo, que Dios nos llame, muchas veces lo menospreciamos. No, Dios me llamó. ¿Viste el versículo ese que yo leía el miércoles de que no nos va a dejar en vergüenza? Y trayendo a colación el milagro de... y les pregunto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de que las Biblias son invisibles? Por ejemplo, ¿vos qué opinas de lo que ella nos... bueno, vos justo no estabas, pero ella nos contaba. Nosotros estamos... entre nosotros estamos como tipo en la aduana con nuestras valijitas esperando que nos revisen las cosas y sabemos que ahí está la Biblia y ellos revisan y de repente la Biblia no las ven. Pasan los escáneres y no las ven. O sea, ellos no ven. Ellos no las ven, no las perciben y vos, por ejemplo, y ahora entrar en juego, ellos lo viven. Y yo quiero saber qué piensan ustedes de eso. O por qué sucede, o por la misionera miente, o ver qué se les pasa por la cabeza. Hola mentirosa. Hola mentirosa. ¿Vos qué opinás? No sé, no conozco los escáneres de los aeropuertos. Pero ¿Puedes en ver duda. todo? Bueno, pero están los marroquíes que no. están revisando la mochila y te echan todo para todos En lados. los aeropuertos. Viste que pasás la valijita por los Ahí escáneres, todo. Ahí pasa hasta la guita, Nosotros cuando veníamos de Salta, a un todo, muchacho sí. le dicen, che, ¿por qué llevas tanta plata? Y le dicen, te vas a tener que volver. Y le hicieron volver. O sea que se sale ve todo todo. sale. O sea, ¿qué opinan ustedes Pero de las eso? Biblias no se ven. Pero las Biblias no las ven y ellos revisan con sus manos así y las Biblias no están. Pero resulta que no existen. Y ellos lo viven todo el tiempo porque ellos en sus mochilitas, en sus valijas llevan de 20, no como contaba, de 10 a 20 Biblias. Ajá. Por ejemplo, Lito, él cuando se tenían que mudar de un departamento a otro lugar, que ellos estaban Porque lo en estaban Irak, buscando, ajá. y los soldados lo andaban buscando porque ellos eran buscados, los misioneros, sus papás y ellos. Y sin embargo dice que ellos se mudaban y pasaban por el lado de ellos con sus muebles y todo y no los veían. Bueno, y después ellos contaron también que cuando estaban Ese pasando el poder paso de Dios, fronterizo, cuidándolos. dice que ellos le pasan los pasaportes de 4 personas y le dice, bueno, pero nos falta el de él. Y dice que yo, mira, no venía mal nadie. Y ellos veían el de alguien más, no sé qué pasó, al final lo dejaron pasar. Sí. Pero ellos dicen, y ahí está el chiste de que ellos siempre dicen que cuando Dios les mande un ángel, que le mande con el DNI. que les mande con el pasaporte. Pero son personas que están vivas y que lo cuentan. O sea, la misionera lo dijo. Las experiencias que viven. Lo viven. Milagros. Capaz nosotros, nuestra mente se queda pequeña porque no lo hemos visto. Y la Noelia decía al principio de abrir la mente. No sé qué estabas hablando vos hace rato. Abramos la mente un poco, che. Permitámonos ver en el camino. Bueno, no nos juzguemos. Esto sí,
estuviera en esa posición, no estoy en esa posición claramente, pero si estuviera en esa posición de que no lo creo, pensaría, ok, digo, bueno, si yo pienso que miente, o sea, ¿de qué le sirve a ella decirme una mentira? Claro, O sea, ¿de qué le sirve a ella que yo crea en Dios, por ejemplo? O, tipo, ¿Qué beneficio le ¿en trae? qué le beneficia a ella? O sea, Sí. comentarios al respecto. ¿Qué pensarían ustedes que ella pensaría? O sea, tipo, ¿Por ¿por qué qué mentiría? ella mentiría? Pongámonos a pensar. Igual ella lo cuenta re natural, no lo cuenta como algo Claro, extraordinario. no. Lo contó como decir, y el Señor las hizo invisibles. Bueno, qué sé yo, pero hay Es gente que normal, sabe pero es mentir. natural. Ponele Exacto, que hay no gente puedo. que sabe mentir y vos decís, bueno, es una mentira. ¿Pero por qué mentiría? Para ¿Por qué? Para que la gente se manifestar salve. el poder de Dios. De alguna Exacto, manera. para llamar la atención y Ustedes dicen- decir, bueno, Para decir, mira, mi Dios puede hacer esto. exactamente. Por eso Y mentiría. de que ella, o sea, a ella en qué le serviría que yo crea en su Dios. ¿Por qué ella arriesgaría su vida para que ustedes crean en alguien que es mentiroso? Bueno, esa es otra. Yo creo que esa pregunta hay que hacer a alguien que no ha asistido a la iglesia, más que todo. Alguien que Porque no te va a conoce el dar, poder. te va a dar la respuesta de decir, Bueno, es entonces, algo loco, no puede pasar bueno, eso. entonces hagamos algo. Es Arre. ilógico. Esta semana, bueno, seguramente Desafíamos todos- al Señor. No, seguramente Hay que ver todos esas tenemos. Seguro todos tenemos gente que es muy sugestionada. Sugestionada no, que es muy. Cuestionada. Es muy cuestionada. Bueno, eso, ¿no? Por ahí. Así que Podría ustedes le ser pregunten que- a esa persona y a ver qué dice esa persona. Tipo, No sé qué- y después Podría le ser comentamos. que sea muy malo el equipo que revisa las No, mochilas. pero también están los militares. No, Que abren las valijas y Que ven la revisan. valija. Podría ser muy Como malo. pasó en los vientitos. Los misioneros extorsionando. mirá, flaco, vos ya te ganaste el cielo y pasás nada, vos pasás, ya. Mirá, Alá no existe. Vos. Vos pasás. Tiro en la frente a la misionera. O tal vez no les interesaba, no les llamaba la atención el ¿Cómo libro. que no? Los libros. Pero es que en ese país no se Es puede. un país Porque los restringido, no personajes se que puede. contaron ahí No se son- puede predicar allí, te meten preso o te matan. Ahí se cumple la ley, no es como Argentina. Ah, El papi no hizo una puerta. Hace 2 meses Claro, atrás claro. mataron a 2 compañeras de Magal, que ella está en Irak. Irak o Turquía, en uno de los dos. Y las mataron. Porque predicaban el evangelio. Igual por ahí yo no juzgo a los que no creen. Porque a los discípulos les pasaba. A Tomás le pasó. Sí. Que no Creía creía que Jesús era había Jesús. resucitado. Y le dice Jesús, Arre. Tomás, vas a tener que meter la mano. Y ahí recién cuando vio, creyó. ¿Y viste lo que le dijo Jesús ahí? Bienaventurados los que Los creen, que creen sin sin ver. ver. Le dice a Aunque Tomás. no la veas, aunque no la ven. Bienaventurados los que creen Igual sin también si ver. nos ponemos a pensar en las historias del pasado, ¿no? Tipo Israel fue un pueblo muy... Rebelde. O sea, que tipo él hacía señales y no le creían, y volvía a hacer señales y ya después se olvidaban y Se después no le olvidaban. creían. Y así pasaba siempre, tipo, yo creo que o sea, quizás estaría mal ponerse en Tenemos el lugar algo de él, israelí. ¿no? Pero tipo, si vos estás haciendo todo el tiempo algo para que te crean y se olvidan al cabo del tiempo y lo volvés a hacer, como que ya es cansador, o sea, como que ya pierde el efecto un poco, ¿no? De Yo Dios creo decimos que Dios se cansa. Claro, como que perdió el efecto de Menos ser- mal que no se cansa. Menos Menos mal que no se mal que no cansa. se cansa. Pero capaz Sí, llegó sí, en un sí. momento que dijo, ya está, hermano, o sea, claramente, Fue. haga lo que haga, tipo, ustedes lo van a elegir, o sea, van a elegir si quieren creer o no. Exacto. Sí, sí. Ya está, Es o sea. más, en una ocasión cuando Dios se enfurece con Israel y dice, los voy a destruir a todos, dice allí en Génesis, y Moisés dice, no, Dios, no lo hagas, los sacaste Ok. de Egipto, Ok. es tu pueblo, es como que tuvo que interceder fuertemente Moisés por el pueblo de Israel, ¿no? Porque Dios ya estaba determinado a destruirlos, porque la reincidencia... Me arrepiento de haberlos creado. Claro, Dijo o sea, Ah, yo creo que nos puede Yo creo pasar que lo en habría la... puesto, lo habría pensado. si vos fueras Dios, Yo si fuera Dios y veo que la población no Yo me no quedo con el ha, dinosaurio. no arranca para atrás y para adelante. no ¿Cómo va a ha, ser la cosa? no ha comprendido la Arranca, cosa, arranca. reinicio. yo Va de creo nuevo. que Ah, no. puede hacerse vuelta. Y Si es lo que él ya intentó había al, hecho al promesas. séptimo día, no es el que creó Es que el todo. Señor no se arrepiente. Es que, Aunque se arrepintió, pero bueno, ya no puede hacer más nada. Después de es ser que igual él ese ya había hecho una promesa. Mirá, yo he escuchado y no fue historias de hasta chicos de que afuera que han dicho que en los 7 días que Dios creó el universo y todo eso eran días de prueba, los 6 anteriores. Es como hacer la prueba gratuita en alguna aplicación. Literal. Me hiciste Si vos te acordar, pones tengo a que dar de baja. pensar,
con el tema de los Homo sapiens y el tema de La evolución. la evolución y todo ese show de los dinosaurios. A ver, si un hombre se deja crecer o cualquier persona se deja crecer el vello del cuerpo, No, yo no. pasamos a ser un mono. No, Entonces si no, vos te no. pones a pensar, pero después el humano ya empezó a tener otra visión, otra forma Pero, de no hablar. pero no venimos monos. No. Aunque No no sabemos. aunque Porque no ya se sé parece. La idea que tienen ellos. Es la idea que te Sí, plantea la vende, gente, sí. ¿entendés? Nosotros que más o menos conocemos el tema de cómo fuimos creados y todo eso, vos le decís, pero si vos te pones a pensar, tienen razón hay veces. Porque el hombre se deja la barba y... Pero vos decís por las similitudes. Exactamente. Bueno, sí, Pero son cosas que vos lo podés ir viendo, asemejando y... pero es A que ver, Dios es no, lógico pero es que el cuando Señor ya no lo- nos creó un ya lo mono conocés. que evolucionado. O sea, bueno, lo que pasa es que son incompatibles las dos posturas, que no se Exactamente. pueden conciliar en ningún punto. Y vos tenés que escucharle y Aparte, decir, el bueno, mono seguiría evolucionando si fuera así. Esa es la Y tendría que evolución de hacerse Darwin. hombre. Ay, yo no me meto en eso porque se habla reconociendo que después hay Dios, después del humano. Bueno, pero los animales Exacto. evolucionan con el tiempo. Pero, viste, Eso sí son está teorías que te probado. dan de los 6 días anteriores al séptimo de la perfección. Pero Ahora, que el ser humano haya nacido un mono, bueno, eso es controversia. Ah, Bueno, eso pero te sí. digo que los 6 días que vos decís, en realidad no fueron días de ensayos para crear al hombre, sino fueron días en los que creó cosas específicas. Y el Génesis es muy claro, porque dice que separó el agua del mar el primer día, las lumbreras el segundo día, las plantas. Igual hay muchos hechos de, No, la, cien- de entonces- la ciencia que están plasmados en la Biblia, siempre. Hay veces que nos ponemos a ver y los... Pero no siendo lo que la ciencia aplica a la Biblia, sino que lo que la Biblia aplica a la Bueno, ciencia. yo siempre digo que la Biblia es como la fuente de la filosofía y la ciencia, porque si te pones a leer la Biblia, Hasta hay... del cine. ¿Ah? No, que hasta del cine, digo. Hasta que del mucha cine, historia. sí, las novelas, la Este- historia también, porque ponele la ciencia, ¿cómo? Yo siempre digo, ¿cómo puede ser que, o sea, no me entra en la cabeza, porque ponele, cuando hablamos, ¿cómo puede ser que Job hablara del universo suspendido en la nada o de la redondez de la Tierra? ¿Cómo puede ser que Job, si Job no tenía modo alguno de saber que la Tierra es redonda? Como Job. Job, en el libro de Job, habla de la Tierra describe. redonda, de que está suspendida en el medio de la nada. ¿Cómo él tenía noción de las galaxias, de que la Tierra era redonda, si él nunca recorrió más allá donde él vivía? O cuando habla del ciclo del agua, y así, no resumir el otro, pero un montón de hechos o descubrimientos que después la ciencia se las atribuye, y ya estaba en la Biblia. Sí. A personas distintas que no tenían modo alguno de saberlo. Entonces, por eso digo, y después si lees Tesalonicenses, te vas a dar cuenta que tenés una ensalada de filósofos que desde Aristóteles hasta, no sé, Sacaron porciones de ese libro. sí, Y se sí, lo sí, acreditan hoy. tal cual, no sé, ¿qué otro más? Schopenhauer, ¿qué otro más hay? El de la... ¿Qué pensás? Kant. Sí, no, un ¿Qué montón. tiempo? En ¿Antes o después de Cristo? No. Todos esos son después de Cristo. No, bueno, Sí, entonces- Kant sí. Schopenhauer también. También. ¿Cuál otro más hay? Pucha, se me fueron los nombres. Sí, Kant. Bueno, pero- Jung, El doctor Sí. Chapatín. Darwin. No, pero no era filósofo. José Hernández. Filósofos. José Hernández. Gaucho José Hernández. No, él sacó Él proverbios. también pero sacó son que proverbios. los No, viejos, los Los proverbios Ah, de sí, Gaucho sí, José sí. Hernández, que es el que ha de ser amigo, a demostrar, no sé qué. No, y ese la mujer hablaba sabe que era el que se bolero. murió ¿Qué? El que se murió de enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo se llama? Eso todo está siendo grabado. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Freddie Mercury. No, el filósofo Filósofos este después de Cristo estamos. sí, ahora, filósofos modernos que se basan en vos decís agarrás y decís, che, hermano, qué parte de la Biblia leíste y te basaste en eso. Pero digo yo que la Biblia es como una fuente de decir, bueno, Niet. Es una fuente de Nietzsche, sabiduría, Nietzsche, de vida, de Nietzsche, todo. Friedrich Nietzsche. Ajá. Estábamos cerca. Y después, Friedrich Nietzsche. algo curioso que leí, ya que ¿Cuál nos es? fuimos por las Parecido. ramas, El nos veníamos por apellido. las ramas. El apellido Y cambiaba. bueno, y la medicina sale de la... La medicina, Salió ahí de la... las leyes, porque el registro del Imperio Romano también queda acá en la Biblia, la historia. Bueno, y algo, como ya dije, como ya nos fuimos de la rama, por la rama. Sí, no sé cómo diga. Vámonos bien por la rama, algo que me llamó la atención, que a alguien le llamó la atención, y ahora a mí también me llama la atención. ¿Cómo es Nietzsche? Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ese fue Apocalipsis. Dice Apocalipsis, el último versículo de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y la última palabra que dice, ¿cuál es?
Amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. Así sea. ¿Y qué significa así sea aplicado todo esto? Que así sea que todo lo que fue escrito antes. Y yo dije, wow, una locura. Y resulta que algunos interpretaban que... ¿Quién escribe esto? ¿Juan? Sí, Juan cuando escribe esta carta y el último versículo no es que nos dice, no es que hermano, la gracia, sino que lo dijo con un hermano, la gracia de Dios sea con vosotros. Y después le dice, amén, para que todo lo anterior se cumpla. Una locura. ¿Alguien tiene algún dato curioso de la Biblia? Y algo que resalto que el Nuevo Testamento inicia, ¿no? Trayendo la gracia de Dios, Y en el último te Y dice, la cierra- gracia de Dios sea para vosotros. ¿no? Recordándonos Pero- que es la gracia la que nos Pero a mí sostiene. me llamó la atención en la interpretación que le daban de... Porque después de todo lo que dijo en Apocalipsis le dice, muchacho, la gracia de Dios sea... Es un libro apasionante. ¿Apocalipsis lo leíste? Los animo a que lo lean. No, Lean no. Apocalipsis. Está bueno. Ah, recién voy por eso. No, Tipo, leí otros anteriores, pero quiero empezar. Sí, está muy bueno. Está bueno, está bueno. Es cuestión de animarse. Y tiempo. No, pero si mira lo que es... el Mirá si capítulo el uno- mundo se acaba el lunes, ya. No, pero ¿Cuánto tiempo son letras chiquitas. ¿Todo esto es Apocalipsis hasta el final? No, hasta acá. Ah, No, yo Otro estudio bíblico. no, recortito. Y metete en Igual YouTube algo- y busca qué significa esto. Está bueno Apocalipsis. Le habla a las iglesias. Y si te cae el poncho, ponételo. Está bueno el capítulo 1, 2 y 3 y 4, Sí. creo que le habla a las iglesias, Sí. porque habla un poco de lo que ustedes inicialmente estaban hablando ya, Era todo eso, y, hijo. y hablaban de los fariseos. No, Y cortito. muestra las distintas falencias de Está las bien. iglesias. Perfecto. ¿No? Había iglesias que hacían una cosa pero no hacían la otra, ¿no? Y eso también nos muestra el defecto por naturaleza que siempre vamos a tener. Y gracias a eso también vamos a depender siempre de su gracia y de su misericordia. Y yo aprendí algo ahora bien, porque como dije ya, que nos fuimos por las ramas. Porque ustedes cuando leen la Biblia seguramente les quedan inquietudes, a mí sí. Me llamaba la atención cuando Muy bien, habla de Raúl. que los ángeles nos van a separar, pero estoy muy apocalíptico. Este último año estoy muy apocalíptico. Dice que en realidad cuando estemos todos juntos, esta es la parte interesante del podcast. Dice que en realidad los ángeles nos van a decir, no, vos justo, vos no, vos para allá, vos para allá, vos para allá, vos para allá. Son los ángeles los que nos van a separar el día del juicio, una locura. Es como el que dice Rudo, David, Rudo. Vos sí, vos no, vos sí, vos sí, tal cual. Pato, ganso. No, sí, pero una locura, alguien tiene un dato... che, hay que leer un poco más la Biblia, Hay que tener datos interesantes. Pero me gusta porque la Biblia aún tiene ese toque sarcástico, no sarcástico no, ese toque de humor y decir, Sí, bueno... en el principio fue Caín y Abel, entonces, ¿viste ese video? Ay, ahora empieza la ¿De dónde salió la esposa de... ¿Cómo era? ¿De la Caín? esposa de Caín y se casó con su hermano. Momentos dramáticos. Y ahora hay que ponerle de fondo esa música. Tum, tum, tum. Se desvirtuó todo, ¿no? Ah, eso, ¿de dónde está ubicado el Edén geográficamente? Está bueno eso. Es el Iraco, ¿no? Cuidado el sopa, sí, más o menos. Sí, no, está tranquilo. Cerca del río Éufrates. Ah, por ahí queda el Edén, El ¿sabías río, eso? está el río Sí. Tizón. Donde está el Edén, lo que pasa es que en la El Biblia río- te son da 4. específicamente, te da la ubicación Si geográfica. empezamos a hacer un estudio ¿Sabías eso? apocalípticamente los sábados, Marca sí, ¡ja! con marca no. Geográficamente Está te bueno, dice... Porque son de qué- 4 ríos, el Sí. río Éufrates, Tizón y ya no me acuerdo. Sí, Tigris. sí, que o salen Tigris, de... algo sí. así. Me Y gustó había ver otros lo de la más, batalla sí. de Gog y Magog. Que, ¿De verdad? búscalo en YouTube Bueno, y está. Vamos a Es ver. como un gran... Sí, sí, me- Hay un, No, un- son- hay ¿Cómo alguien le que dicen explica, a esto? me la mano. Hay alguien que explica que todo No lo como un que dicho espejo que, de agua, por sino ejemplo, como las así plagas, como una ¿no? reserva Sí. de Toda la explicación agua científica. y todo. ¿De No qué hay, no hay pasó? muchos árboles ni Hermoso. nada. Una locura. Y es la parte Y de lo esa que se del- viene de la Biblia, del Edén. ¿Fue lo que nos das buscan No. decir, bueno, capaz no va a pasar porque es imposible, qué sé yo, pero resulta que las ubicaciones recetas. geográficas de todos lados y lo que describe la Biblia Bueno, pasa, el ya podcast pasa, vamos a pero hablar de eso. solo que nosotros no lo sabemos porque no le damos esa relación. Antes le presentamos la sopa. Por ejemplo, eso cuando dice que hay por un monte que van a pasar un montón de aves que se van a comer los Che, cuerpos y de el todos mundo los que se va a hayan perdido la acabar guerra. Sí, pero Y es el ya, Armagedón. pero ya pasan esas aves, porque hay una temporada del año que pasan no sé cuántos Emigran. animales que pasan como no sé, como 2 meses pasando los animalitos. Miro. ¿Viste? Se puso raro. Están No, por emigrando. eso no me gusta. Mira. que- Ajá. Ya, Mirando. entonces el mundo se va a acabar el lunes. Ah, por el eclipse. Hay un eclipse. Vámonos, pues, ¿qué es lo que La tierra se va a apagar por 3 días. Ah, Bueno, sí, no nos desvirtuemos pero en tanto. realidad no. A ver, Bueno, capaz sí, no, 2002. capaz no. Ajá.
Bueno, 2024. entonces no lo vamos a ver Era el nosotros. doble. 24. Que no lo vamos a ver nosotros. Vamos en el doble, Va a ser 2012 al para Estados 2024. Unidos, De 12 en la México, mitad del Argentina. Ah, es verdad, no, sé, no lo vamos a ver. En fin. Bien. No existe el fin. No existe el fin. No existe el fin. No existe el fin. No, no existe el ¿cómo que fin. no? El ¿El fin de apocalipsis temporada, no es sí. ¿Ah? El fin del El ciclo. fin del Tierra. podcast. El fin es el principio. Y el Sí. principio. Mirá que se puso filosófico, El man. Sí, sí, sí. Una para Sacate, chico, de la razón. Permitiste volar. Si no te entendemos qué tipo Abrí de... la mente. Abrí la mente. Pop, viste Interestelar de la semana pasada. Es así. El fin de lo que dice la Biblia va a ser el inicio de lo que dice la Biblia. Oh, qué profundo. Arre. Ah, sí, hay que vivir todo de nuevo. No, Pero no. miren ya lo que lo estamos dice viviendo de este nuevo. versículo de Apocalipsis. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve, así que tenemos que estar preparados. Lloraba. Amén. De eso estaría bueno El hablar Señor venga. el próximo sábado. No, pero está bueno buscar... ¿Ustedes creen de verdad que Jesús va a Porque volver? Si tú no crees, te va a llevar el diablo. ¿Vos crees? Sí, por lo que- Ojalá no, dice el... por No, lo así me que llevan preparado. me han contado toda mi vida, desde que conozco la palabra y he aceptado a Dios en mi corazón, sí, Claro. todos estamos esperando esa venida. ¿Estaremos o no estaremos? Listo. Exacto. O no, ¿Estando estaremos listos o no liberados. estaremos vivos? Sí, sí. No, pero igual No, porque si te vos no moriste, estás- te moriste preparado, folla. Claro, claro, porque va a levantar a los muertos. De entre sus Exactamente. tumbas. Jesús Ya ya está vamos a aquí entrar. presente. Sí, Está sí, acá, sí, sí. solo que no sabemos ver. No físicamente, No, Claro. sí, no por la su fe. cuerpo. Sí, sí, sí. Es más, Va a venir nosotros en por su ahí, corcel, por ahí ahí como sí. que también enseñamos un poco mal, si bien a través del Espíritu Santo Él está acá, pero la Biblia dice que Él está a hablamos la de diestra del Trinidad, Padre. No, físicamente no está acá. No, No, claro, él no. claro, él no. pero te quiero decir Acá eso. está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero que como los tres son uno, son uno, Él está, Ujú. ¿no? Es lo que la palabra de Pero Dios Jesús, dice. está sentado al lado de Dios. Claro, Él está como un rey, porque Es es lo más, que me es. parece que, ni está sentado, dice que está intercediendo por nosotros, mientras que la iglesia está aquí. Él es Bueno, un capaz que abogado. está ahí. No, sí, la verdad que dice que está sentado a la derecha del trono del Padre. Intercede por nosotros. Y intercede En realidad por yo no me lo nosotros. imagino sentado como al lado, no. No lo miré. Porque está mandando una, no lo miré. Perdónalo, no sé. Bueno, también por eso puede ser también un punto de cada una de las personas que estuvo enseñando en ese tiempo. ¿Mm? ¿Qué? Un punto de cada persona, porque uno dice que está intercediendo ante el Padre Sí. y otro dice que está sentado. Sentado Toda a la la revelación derecha. que le ha dado cada uno. Claro, puede ser la interpretación del que escribió. Puede ser que En re- intercede sentado. En realidad, Como no, un abogado. Y Bueno, que aunque a veces puede se ser que paren. te- en también realidad también Jesús uno- mismo dice de Él mismo que Él va a estar a la diestra del Padre. O sea, él dice de Él mismo en un pasaje. Si uno se puede imaginar, puede ser que esté sentado así en una mesa y bueno, uno está acá y el otro está acá. Yo me los imagino en un Habría que hablar- trono en un trono gigantes, grande y un hermosos. trono grande, pero no tan grande, y ahí Jesús. Habría que hablar No son de... iguales los tronos. Yo Sí. pienso que están sentados uno a la par del otro. No, porque el padre es el padre, y el hijo es el hijo. No pueden tener el mismo trono. No, son dos distintos, pero son Pero uno tronos es chiquito. geniales. ¿Qué? No, ¿Cómo ¿cómo que? le va a dar un No trono un trono chiquito? chiquito a Jesús, sino por un trono es como guau, más trono, y el otro es más trono, pero un poco más bajo. Como que un... Como que uno termina así y otro Nah, son Uno de iguales. plata, otro de oro. Ah. Igual son el mismo, es como que si estuviera sentado en el grande. Exactamente, son uno. La Trinidad, Jesús está con Trinidad. nosotros. ¿Y quién es más poderoso? Es el mismo. El mismo. Son uno. Habría que Esa hablar de la parte seguramente Trinidad. confundida. O sea, mencionan a Jesús Tenés como que ver... Dios. ¿Vos no ¿Por viste qué? la película de Casa? No, ¿cómo era? Casa, ¿no? Eso no La entiendo. cabaña. La cabaña. Sí, ¿Has visto la cabaña? Yo una vez empecé a leer la Biblia y me está buenísimo. confundía. Decía Jesús Nosotros- decía Dios, entonces nosotros suponía creemos que... No, ¿viste En la un del Dios trino, cuarto, que creo se que forma Ah. en el cuarto. de tres, o algo porque así. en espíritu son el mismo. Pero Trino. los tres son tres personas distintas. Es como, por ejemplo, siempre a los niños me acuerdo que se les enseñábamos como un huevo. El huevo es el huevo. Vos ves un huevo y decís es un huevo, pero en realidad el huevo que tiene Cáscara, cáscara yema, claro, y los tres que hacen. un huevo. Y la yema es la yema. Y la Sí. clara es la clara y la cáscara es la cáscara. Tienen cada... Pero juntos, ¿qué hacen? Un huevo. Son huevos. Entonces, ¿eso es Dios? No, Dios no es un huevo. Pero en realidad vos tenés a Jesús, el Padre, el Hijo y el viendo la Espíritu analogía, Santo. a lo Son que voy, uno. todo Exactamente, sí. Ujú. Son uno, los tres son uno.
porque Y los tres piensan son igual, porque están tipo, son conectados, como personas. no se contradicen y son personas, pero son personas distintas, Distintas. porque tienen funciones distintas. Pero a veces cuando decís Dios, ¿estás refiriénute a Jesús? Yo generalmente al cuando Padre. digo Dios me refiero Porque- al Padre, Sí, pero yo bueno. me refiero al Y Padre. cuando digo Jesús, y cuando digo Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ay, Sí. Pero en realidad es como si le hablaras a mí. Pero en realidad el Espíritu mucho son los que mismos, porque no se Y ahora, ¿y contradicen. si le tenés que echar la culpa a uno de los tres? ¿Cómo haces? Adiós. Y no sé, bueno, la película esta que dice La Noche de la Cabaña está muy buena porque... Le echo la culpa de ser feliz, de Porque tener lo- paz en lo el corazón. personifica. Porque el personaje, Al huevo. claro, el Al personaje, huevo. ponele, Ah. cuando él habla con el padre, él está enojado en realidad con el padre. O sea, En la película él se encuentra con los tres. Pero, Pero él no se dirige al padre porque él está enojado. Pero con Jesús se lleva porque es como mejor. un amigo. Porque son distintos. Porque el padre es el creador, el papá es papá. Y con tus hermanos vos te llevas como con tus hermanos. Y Jesús es nuestro hermano. Y es nuestro salvador. Pues desde que yo vi esa película mi mente se abrió un montón. Porque yo, por ejemplo, cuando yo... Vean La Cabaña, cuando está yo, por buena. ejemplo, necesito... ¿Sí? Tenemos que ver la cabaña. ¿Vos la viste? sí, la vimos acá. ¿Vos la viste? ¿La pusieron acá? Oh, tenés que Sí, ver. acá la vi. La Cabaña. Cuando yo hablo, por ejemplo, tengo algo que es como yo no tengo hermanos, pero lo vivo así. Yo me imagino que hay cosas que por ahí vos te dan, nada, pero físicamente, o sea, tipo biológicamente. Cosas que capaz vos no se las yo me imagino que hay cosas que capaz no se las contás a los... Se iba herida de la O sea, yo reunión. pensé que éramos de la misma sangre por la sangre de Jesucristo. Es verdad, mía. Pueden hacer pacto de Ah, sangre. se le da. Es verdad. Dice amiga, Ay, no te dijo Pero hermano. ¿Qué? Te dijo amiga, no hermano. al Padre, por ejemplo, yo cuando me refiero a Dios, Eso más feo. dice la Biblia de hecho que cuando le pidamos al Padre, le pidamos en el nombre de Jesús. Jesús. Entonces yo cuando necesito algo no se lo pido a Jesús, porque sé que no se lo tengo que pedir a él, se lo pido a quién? O sea que Padre. desobedeces. Al Padre, pero en el nombre de Jesús, como dice la Biblia. Sí. Y cuando me siento triste, sé que Jesús está conmigo, pero la función de consolarme Es del y de Espíritu abrazarme Santo. y de enseñarme y de guiarme es del Espíritu Santo. Entonces yo sé que los tres son Dios, pero entiendo también que son personas distintas. Entes. O bueno, Son Dios. no sé si Son podemos el decir que son Espíritu personas. Santo. Sí, La puedes fe, imaginarlo como personificátelo como quieras, pero persona. son tres distintos. Mientras no te Vos tenés que personifiques pensar como- que ellos comparten un mismo pensamiento, poderosos de igual manera. Y se complementan. Exactamente. Son como un se huevo. entiende, y nos aman de la misma manera. Pero no un huevo, o sea, el huevo a lo que voy es que se entiende, ¿no? Sí, Es sí, como un se jugo. entiende. El jugo que tiene. No empecé, no sigamos con los Ese ejemplos. No te haré Perdona, que Ese ejemplo le daban a los niños. niños. Ese ejemplo yo le daba a los niños. No, yo no Tenés entendía. el agüita, tenés viste que por ahí le echás el zumo de la naranja y después echás el azúcar. ¿No? Todo junto es un jugo. Ve pero muchos ¿por videos qué de le YouTube, dice sumo. Yo le pongo tan... No, Zumo de naranja. Zumo de naranja. Y en este caso, ¿qué sería? ¿El paquetito del.? Claro, del no, jugo o el- horrible. Hola, mamá Juan. Hola, mamá Perdona, Juan. Hablemos de Ya. sistemas, Barra. hablemos de sistemas homogéneos. No, estos son. Pero separados. Bueno, no sé. Bueno, Otra ¿eso pregunta. ¿saldrá tu duda o sigue, Sí, sigue la confusion? No, no. Bien. A mí me llevó emocionado. 18 años entenderlo. Ponele, a mí me llegó, yo lo traté de pasar. Culpa de esos ejemplos. Claro, culpa de esos Pero- ejemplos no entienden. Yo cómo pensaba Ahora que estoy Espíritu dando Santo era la- una paloma. Sobre mi religión. No, está dudando sobre su fe. no, la- pero ponele en la Biblia acá le dice Ahora no sé Jehová. si orarle un huevo. Cuando dijiste lo Vamos a del echar pan, el jugo. cuando dijiste lo del pan, ya- Qué malo que son. cuando dijiste eso de no tener pan, me sentí muy Tu cerca. mamá ¿sabes por qué? mirándote a vos Porque frente al yo- tanque. No, está bueno ese porque. Mirá, Roberto, el Agustín está lavando el jugo otra vez. Oh, amadísimo jugo. El Roberto llamando a nosotros. ¿Qué le enseñan a Agustín? No he cambiado el sábado. Es otra persona, qué bueno. No, le está hablando al jugo. No, pero en el Antiguo Tremendo Testamento esto. le dice Jehová, Sí, pero Jehová se refiere al Padre. claro. Y cuando Sí, habla tiene muchos del nombres, Hijo, le dice el Hijo del Hombre. Sí. Y al Espíritu Santo dice que su espíritu, Es el cuando consolador. crea. De hecho, el creador es el Padre, porque tiene la idea, pero ¿quién ejecuta? El Espíritu Santo. Los tres estuvieron desde el principio de la creación, los tres siempre. Y cada uno fue en cada temporada Uy, el cumpliendo un Espíritu Santo propósito. Sí, sí, Aunque sí. no menciona Pero hoy explícitamente. específicamente y explícitamente hoy está acá.
acá, Él es el que está acá con nosotros. Él es el que en las noches te ve que no te puedes dormir y que hay cientos de preguntas en tu cabeza. Él es el que está ahí para abrazarte, para El que consolarte. te avisa. Él es el que te hable, te dice cuidado con esto, no hagas aquello, anda por acá. Porque ese tipo de relación, de amistad, Él la quiere tener con nosotros. Y es genial porque Él nos habla. Literal, Él nos habla. Literal, Él habla a los que creen en Él y lo buscan. Y la Biblia habla de uno como que tiene como sentimientos, porque dice que Sí, ¿entendés? se contrista, se Escucha que entristece. hay un pecado que no tiene perdón, Sí, no lo vamos y a es el enseñar ahora. perdón Ujú. que es contra Dios mismo. Sí. O sea, es una persona que está dispuesta todo el día para hablar con nosotros y ministrarnos y enseñarnos, sanar nuestro corazón. Si ustedes empiezan una relación con el Espíritu Santo, su vida va a ser transformada porque Él les va a revelar al Padre, les va a revelar a Jesús. Su presencia es tan fuerte y tan real que va a llevarlos a ustedes a desarrollar la vida de fe de una manera increíble, extraordinaria. Y la revelación que Él da a través de su palabra, la revelación que Él da a nuestra vida, de quiénes somos, de lo que tenemos que hacer. Ya después no andamos dudando qué hago, qué no hago. No, ya sabes, porque Él te habla, Él te dice. Ahora veamos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? Sí, el llamado. Del llamado de Dios. Vamos a retomar el coso si ya. Preferir. Así que. Todo esto. Preferí ver Ezequiel. No. ¿Eso no fue el principio? Va, Sí, tenés mucho que del editar. que, del que Sí, va a tener esperábamos. mucho que editar. Del que esperamos. ¿Estaba grabando todo? Sí. Principalmente lo del tang y lo del huevo. Y cuando me presentaste a la sopa. Al No, sopa. no, ese container. De que somos llamados por Dios sin No me la importar conté. la condición en la que estamos, Ujú. de que el poder que hay en Él es el mismo que Él derrama en nosotros, y de que con poco Él puede hacer Mucho. un montón. Que no importa cómo me sienta yo o cómo me digan los demás que yo soy o lo que valgo, porque el Señor me ha llamado igual. Así es. Así es. Su amor por nosotros, su entrega determina nuestro valor. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Que no se borre, Señor, de nuestro Señor. corazón tu palabra, y que podamos Oh, Espíritu vivir Santo. como los llamados y los escogidos y los elegidos, Señor, como dice tu Amén, palabra. sí, No te Señor. elegimos nosotros primero a vos como nuestro Dios, sino que vos primero nos Oh, elegiste a sí, nosotros. Señor, somos Y- honrados por ti. Nos has premiado con tu Gracias, gracia, con tu Señor. misericordia, y has extendido, Obra Señor, para que cada uno eh, acuda a ese llamado. esa cobertura, no solamente Vamos a aquellos que decirte, aparentemente aquí lo estoy, merecían, sino Señor. también para Gracias, nosotros que Dios, no lo para merecemos. honrar. Gracias, Señor, porque tu gracia nos cubre, nos Oh, alcanza sí, todos los días. Señor. Tu perdón nos limpia y nos hace aptos para estar delante de tu Aleluya, presencia. sí, Oramos, Señor, para que Señor. limpies nuestro corazón y Amén, podamos sí, creerte, Señor, y tengamos, como aún destacábamos, una fe Señor. estable, continua, En constante. el nombre de Jesús. Una fe constante aún en los momentos de dificultad, en los momentos en que te fallemos, podamos permanecer con nuestros Amén, ojos fijados sí, en vos, Señor. y en que no importa Ministra nuestras lo que pueda vidas, suceder, síguenos el de tu llamado sigue vigente presencia, en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayudarnos a poder ser Gracias, idóneos Señor. a ese llamado y Amén. a poder ejecutarlo. Sí, En el nombre de Señor. Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Bueno,